Hola, aquí otra vez Marianne con otro capítulo más del fanfic, You Josenki Crónicas de Tanja Lafurer. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 121. Ruedas silenciosas. François Arene. Con los perpetradores detenidos, afortunadamente la policía era uno de los servicios esenciales y por eso estaba lista para encargarse de la tarea. El resto del día fue mucho más tranquilo. A diferencia de algunas figuras públicas, de Gurachav no tuvo problemas para mezclarse con la multitud, charlar sobre su música o el New Arene. Un apasionado fanático de la música dijo efusivamente: "Esas canciones son todas nuevas". Ella sonrió, es la primera vez que se presenta excepto uno de ellos. Aunque mucha más gente los escuchará en el futuro. Oh, ¿por qué es eso? Si puedo preguntar. Estoy creando una fundación para Arene y los huérfanos de la guerra. Habrá un orfanato bastante grande en Arene y todas las ganancias del álbum de estas canciones serán donadas a esa causa. También permito que cualquiera pueda hacer sus propias versiones de la canción sin pagar regalías. Bondad. Eso es bastante generoso ya que estas canciones son magníficas. Voy a sugerir que donen una parte de sus ganancias a la fundación, o al menos que lo mencionen si lo tocan en vivo. Puede haber un efecto bastante acumulativo si todo el mundo menciona la difícil situación de esos niños. Sin embargo, no haré cumplir nada. Intervino un periodista. ¿Cuáles son tus planes para Arene en general? ¿Planes? No, es más como si tuviera una visión para Arene. Si entrecierras los ojos, no hay mucha diferencia entre Germania y François, o la Commonwealth, o ídola. Sus ojos brillaron. Tengo más en común con un soldado de François que con la nobleza alemana a pesar de mi título. Las experiencias, las esperanzas, las quejas sobre las raciones de campo, sí, somos mucho más parecidos que diferentes. Señaló la ciudad. La razón por la que tanta gente se peleó por esta pequeña ciudad es porque está idealmente situada como centro ferroviario. ¿No puedes verlo también como un centro de comercio? Con la paz en Europa, debería convertirse en una potencia económica aquí mismo en François. Y como somos dueños de más de la mitad de la ciudad y de toda la estación ferroviaria, será nuestra central eléctrica. Mucho mejor que las ordenanzas y los incendios, conquistaremos con logística e hipotecas. Ella les dedicó una sonrisa que nadie interpretó correctamente. Y, a decir verdad, el informe y las demás personas que escuchaban podían imaginar fácilmente la visión que ella describió. Vieron calles llenas de gente feliz, negocios prósperos y visitantes de todo el continente. Mi palabra. Pensó el periodista. Ella sola está devolviendo la vida a esta ciudad en ruinas, incluso mejor que antes. Quizás los buenos rumores sobre ella sean ciertos. Si no puedo confiar en mis propios ojos, ¿en qué puedo confiar? Se sentía avergonzado por las historias decididamente anti-Tanja que había escrito antes, durante y después del juicio. Prometió equilibrar la balanza con sus futuros artículos. Después de aproximadamente una hora de charla, Tanja dijo: "Iba a tocar el órgano un rato, si quieres escucharlo. No es mi instrumento preferido, pero practiqué unos días y tengo algunas canciones pasables". Un poco sorprendida, pero contenta, la multitud la siguió al mini concierto. La interpretación no fue perfecta, pero en general todos disfrutaron de la actuación improvisada. Alguien que podía escuchar la música era una mujer en un agradable departamento con vista a la gran plaza. Los muebles eran nuevos pero faltaban toques personales. Su rostro fuertemente arrugado trazaba una historia de dolor, pero había, tal vez, un ligero aligeramiento de sus rasgos, un mínimo de paz allí. Inesperadamente, alguien llamó a su puerta. Continuó sentada junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre una manta. Sin molestarse en moverse, simplemente dijo: "Entra, por favor". Un joven entró silenciosamente y cerró la puerta detrás de él. "Hola. Adrián. Ven, toma asiento. Puedes escuchar el órgano desde aquí. Deberías usar mi nombre real. Todos los secretos han sido revelados ahora. ¿Por qué mantener la simulación?". Se sentó y escuchó con ella durante un rato. "Es buena, ¿no es así, Sophie?". "No soy juez, pero creo que sí". La mujer asintió. "Ella es.
Con un poco de práctica, podría hacerlo realmente bien. Ella se miró las manos. Una vez los habían usado para música, pero se obligó a dejar de pensar en eso. Me sorprende que no estés encarcelado. ¿No te atraparon? La señora von de Gurechav llamó y convenció a las autoridades de que yo había aceptado la amnistía y me habían obligado a trabajar con Peters. Pasé unas 12 horas en la cárcel. Pensó en ello. Era un lugar bastante agradable, aparte de que él gritaba a todas horas. Para ser un anciano, tiene mucha energía. Se rieron sobre eso y luego volvieron a guardar silencio. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Adrián negó con la cabeza. No sé. No tengo verdaderas habilidades y me siento roto por dentro. ¿Qué tengo que hacer? Sophie miró por la ventana y dijo: lo único que puedo darte es el consejo que alguien me dio cuando vine aquí por primera vez. Cuando no puedas ayudarte a ti mismo, ayuda a alguien más. Haz eso lo suficiente y tal vez encuentres tu propia salvación. ¿Ayudar a alguien más? Pensó profundamente en esto mientras escuchaban, disfrutando de la brisa ligeramente cálida y de olor dulce que entraba por la ventana. Tampoco estoy seguro de cómo hacer eso. Deberías mirar a tu alrededor. ¿Tienes tu bono, sí? Así tendrás un lugar donde vivir y tus gastos cubiertos durante un año. Tómate el tiempo que te han dado y úsalo bien. Gracias, Sophie, lo haré. Salió y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Adrien pasó varios días contemplando la ciudad con ojos nuevos. Era casi familiar y, si no miraba con atención, casi podía perderse en la fantasía de que la ciudad nunca había caído. Los edificios tenían un estilo familiar, pero la gente era diferente. El viejo espíritu simplemente había desaparecido. Había un espíritu nuevo, uno más joven, esperanzado y brillante, pero todavía no era el mismo. Se alejó de las calles principales hacia las zonas en construcción. Obviamente, los ingenieros se habían centrado primero en las áreas esenciales, mientras completaban el resto a un lado en preparación para nuevos inmigrantes y negocios. Incluso mientras los eventos inaugurales ocurrían a varias cuadras de distancia, la construcción continuaba fuera de la vista. Aún así, las calles eran navegables y no había restricciones para que él caminara por ellas y observara la actividad. Cerca de la transición a una zona suburbana delgada, había algunas empresas que necesitaban terrenos más baratos y abundantes antes de pasar a las áreas industriales y agrícolas. Adrien vio a una mujer joven barriendo la entrada frente a un edificio anodino cubierto de polvo. Estaba vestida con un vestido informe, un gran pañuelo sobre el cabello y un paño sobre la boca. Curioso, se acercó a ella y le dijo: «Hola, señora». Ella pareció sorprendida por el saludo. «Oh. Lo sentimos, todavía no estamos listos para aceptar visitantes». «¿Visitantes para qué?». Miró a su alrededor, desconcertado. Ella puso una mano en su cadera. «¿No es obvio?». «Bueno, no, me temo que no». La mujer señaló un cartel que era de un color gris uniforme. «Bueno, el nombre es... ¡Oh, Dios mío!». Tomó su escoba y le quitó el polvo para revelar el nombre debajo. L'école avancée de Tanja. La señora von de Gurechav le puso a esta escuela su nombre. Los ojos de la mujer brillaron mientras reía. «Oh, no, no, no». Ella simplemente proporcionó el terreno y el edificio. El personal le puso su nombre a la escuela. La escuela primaria se llamará Tanja y la escuela de grado superior se llamará de Gurechav. Lindo, ¿eh? Sí, creo que sí. Parece mucho trabajo. Ella suspiró y asintió. Los demás están haciendo recados ahora y toda la construcción ha cubierto toda el área con polvo. Una buena lluvia ayudaría, pero este periodo de sequía se encogió de hombros impotente. ¿Le gustaría un poco de ayuda? No soy profesor, pero al menos puedo usar una escoba. Oh, no podría pedirte que hicieras eso. No es necesario que preguntes, soy voluntario. Además, estoy entre trabajos en este momento y me vendría bien algo que hacer. Ella se quitó la máscara y le estrechó la mano, después de limpiarla en su vestido ya polvoriento. Bienvenido a bordo, entonces. Soy Beatriz. Es muy linda. Soy Adrián. Encantado de conocerte. Alemania, Berún. Un hombre en una oficina lujosa preguntó a su subordinado.
¿Tenemos confirmación de que ambos están fuera del país? Sí, señor. Haré de todos los lugares. Juntó los dedos mientras una sonrisa cruzaba su rostro. Esa debería haber sido su tumba en aquel entonces, pero supongo que esto funciona igual de bien. Dígales que comiencen el plan. Ahora, señor, preguntó el hombre, sorprendido. Por supuesto. Hay más de una forma de sangrar y tenemos que empezar a cortar. Herr Brüning sonrió ampliamente, como si imaginara los cuchillos saliendo. Alemania. Incluso sin de Gurachev y Serebryakov, las ruedas de TVD continuaron girando. A los investigadores se les ocurrieron nuevos inventos, se cultivaron cultivos, se organizaron acuerdos y se fabricaron artículos como si todavía estuvieran allí. Por diseño, las divisiones de la empresa y las personas que trabajaban allí eran casi completamente independientes. Hace años, le preguntaron a Tanya sobre este modelo de negocio y ella simplemente se rió y dijo: idealmente, si alguien viniera y dividiera la empresa, entonces cada pieza crecería hasta convertirse en su propia empresa. Como una lombriz de tierra o una estrella de mar, cuanto más se corta, más se obtienen. O, si quieres ser más dramático, como la mítica Hidra, por cada cabeza cortada crecerán dos más. Visa no se molestó en preguntar por qué, ya que siempre hubo una razón. En cambio, preguntó: ¿cómo ayuda esto? Es como el Estado Mayor militar moderno, darle más margen de maniobra a tus subordinados, pero con metas claras, es lo mismo que multiplicarte. No hay un de Gurachev, hay decenas. No hay un Serebryakov, sino cientos. No se puede atacar una nube con una bala ni una idea con una espada. En definitiva, estamos difundiendo ideas sobre un mundo mejor y cómo implementarlo. Así que las ruedas continuaron girando y los planes trazados continuaron avanzando silenciosamente, fuera de la vista y sin que se detectara ninguna onda en ninguna parte. Alemania, muchos lugares. En toda Alemania, los agentes de policía se acercaron a muchas empresas armados con una nueva ley en la mano. La mayoría de ellos tenían caras inexpresivas y los que no lo tenían expresiones conflictivas. Ciertamente, el oficial que se acercaba a su Tanya Market local parecía incómodo. «Oh, Jorgen», dijo el empleado mientras entraba. «Saliste temprano hoy. Tu turno termina a las 4, ¿verdad? Lamento decirte que estoy aquí por trabajo, Marta». Sacó una hoja de papel y dijo: «Por la presente, esta tienda queda cerrada hasta que la empresa matriz, TVD, resuelva los cargos establecidos en estos cargos». Parecía cansado justo después de leer esa simple frase. Ella le dio unas palmaditas en la mano. «Pobre cosa. Sé que fue difícil para ti. ¿Puedes ayudar a cerrar las contraventanas? Tendrás que publicar ese aviso, ¿no?» «Lo sé, pero ¿cómo supiste eso?» «Oh, recibimos un memorando hace unas semanas sobre esto para que pudiéramos prepararnos». Las contraventanas contra tormentas eran gruesas, de madera, pero se podían maniobrar para colocarlas en su lugar con un poco de ayuda y colgarlas sobre las ventanas usando pestillos ocultos. Asegúrate de que el lado rojo esté afuera. Porque eso. Giró la persiana y vio un gran anuncio. Este mercado fue cerrado por políticos codiciosos. Consulte el aviso a continuación. Había un rectángulo del tamaño perfecto para guardar su aviso oficial e incluso había un marco para mantenerlo protegido de la intemperie. «Estás extraordinariamente preparada, Marta». Ella rió. «Yo no. Tenemos nuestras instrucciones. Será difícil pero... Mientras hablaban, se acercó una mujer con una gran cesta y miró el cartel. De repente empezó a llorar y se tambaleó hacia atrás. Jorgen logró agarrarla antes de que cayera y la sostuvo mientras sollozaba. «Oh, ¿qué haré?» Su voz era desgarradora. «No puedo permitirme comprar comida en ningún otro lugar. ¿Qué haré? ¿Qué haré?» Marta abrazó a la mujer. «No te preocupes, te ayudaremos». Ella miró hacia arriba con los ojos enrojecidos y un rastro de esperanza. «¿Cómo?» «Ven, vamos a llenar tu cesta». Pareciendo muy reacio, el oficial Jorgen interrumpió. «Me temo que no puedo permitirle hacer negocios. Estoy regalando la comida, no haciendo negocios». «Seguramente eso está dentro de la ley». Se subió la gorra y asintió. «Por supuesto que es».
Por favor, haz lo que puedas por ella. Cuando las damas entraron a la tienda, él gritó. Oh, ¿qué estabas a punto de decir? Oh. Iba a decir que al final todo saldrá bien, siempre es así, ¿verdad? Capítulo 122, editorial. Alemania. Se envió un comunicado de prensa a todos los periódicos importantes, a las oficinas gubernamentales y algunos otros fuera de Alemania. Era bastante extenso y se había alentado a ciertos editores a imprimirlo íntegro y sin comentarios. Nuestra querida patria ha sufrido mucho, tanto por la Gran Guerra como por el peso de las reparaciones. Para enfrentar estos desafíos, debemos unirnos, cada uno haciendo su parte para apoyar al país que nos ha dado origen y nos ha nutrido. Y en el periodo de amarga paz, ha habido muchas cuestiones que abordar, y la principal de ellas es el flagelo de los especuladores de la guerra, y cómo están drenando la sangre misma de nuestra nación. A ninguna persona ni a ninguna empresa se le puede permitir, o se le permitirá, lucrarse a costa del sufrido pueblo de Germania, acumulando oro empapado de sangre en bóvedas secretas. Como pueblo, como país, como nación orgullosa, debemos enfrentarnos a los parásitos que nos impiden alcanzar la grandeza que merecemos. Esta legislación es el primer y mejor paso para corregir los errores de los últimos años y traer prosperidad, una vez más, a la patria. Alemania. Protegidos tanto de la guerra como de la crisis económica, los antiguos nobles todavía se reunían en sus casas y salones para discutir los asuntos del día. Si eran algo menos que hace una década, nadie hizo mención de ello. Una señora cuyo nombre sería fácilmente reconocido en Germania, hablaba con sus amigas igualmente de alta cuna. Los hombres también estaban allí, pero en una habitación separada hablando entre ellos. Sin embargo, ambos estaban discutiendo lo mismo. Así que finalmente están avanzando legalmente contra von der Gurechav. Me pregunto si tendrán el coraje, ya que ella tiene cierta popularidad. Una de sus amigas, a quien le gustaba tomar el lado contrario, dijo: oh, tal vez hace unos años, cuando era una heroína de guerra o una niña bajo fuego, pero ahora, el mundo está a sus pies mientras la gente vive en las calles. Ella crea empresas cada semana mientras empresas centenarias fracasan. La envidia es el lema del día. Otra mujer respondió. Sin embargo, todavía tiene profundos vínculos con el ejército. Considerando todo, no es una fuerza con la que se pueda jugar. Lo son realmente. Quedaron bastante destrozados por la rendición y el tratado. Más pequeños, pero nunca impotentes si deciden utilizar ese poder. Una de las mujeres más jóvenes dijo: esto no causará miedo entre los industriales y los magnates. Seguramente temen ser los siguientes. La alta dama levantó un dedo enguantado. Sí, quieren su oro, lo quieren como un lobo tiene sed de carne viva. Creen que ella tiene suficiente para satisfacer sus ambiciones y necesidades durante el tiempo suficiente para no tener que volver a sumergirse en este pozo en particular. Pero quizás más que eso, la odian. Los hace parecer incompetentes o, peor aún, para hombres tan orgullosos, tontos. No, destriparán sus empresas, pero lo que celebrarán es su destrucción. Alemania. Un trío de trabajadores desempleados gastaban lo poco que tenían en la cerveza más barata que podían encontrar. Como era su costumbre, se quejaban de la falta de empleo, del gobierno, incluso del clima cuando no se les ocurría nada más. ¿Escuchaste que cerraron TVD? ¿Eh? ¿Qué parte? Todo ello. Un tercer hombre se limitó a gruñir. Se lo merecen. Bastardos codiciosos. No estoy seguro de lo que quieres decir. Señaló a los demás con un dedo sucio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la guerra? ¿Cómo pasa una chica de una pensión minúscula a ser la persona más rica de Alemania? Tiene negocios en todo el mundo. Se abrió camino hasta convertirse en embajadora y está viviendo una buena vida en los Estados Unidos. Será mejor que beba champán con millonarios y presidentes todos los días. Recuerda lo que te digo. Golpeó su taza contra la mesa solo para maldecir cuando parte de ella se derramó. Su amigo se frotó la barba de varios días. Eso tiene cierto sentido. Es extraño que les vaya tan bien en tiempos difíciles. Exactamente. Nadie se vuelve tan rico sin ser sucio, muy sucio. Es una pena, lo es.
Tomó un trago, aguantando el resto de su cerveza. ¿Dónde buscarás trabajo a continuación? No sé. Quizás tenga que ir al extranjero. Rumeli, ídola, tal vez incluso Estados Unidos. Ya no se puede beber en los Estados Unidos, ¿sabes? ¿Qué? Bueno, eso está fuera de la lista. Alemania, fábrica de Sart. El director de la fábrica estaba celebrando una reunión con todo el personal. Las mujeres que estaban alrededor estaban nerviosas, algunas al borde del pánico. Este trabajo fue lo único que salvó a la mayoría de ellos de la pobreza y de tener comida en sus mesas. Primero, quiero decirles a todos que tengan la seguridad de que nadie será despedido, ni siquiera reduciremos las horas. Quizás tengamos que ser más flexibles en lo que hacemos, pero tomamos lo nuestro y no quiero gallinas sin cabeza corriendo por ahí. Se rieron un poco ante eso, aunque un poco nerviosos. Una mujer levantó la mano. Ella había estado con Sart desde el principio y estaba firme como una roca como correspondía a su cabello canoso. Podemos preguntar cómo es posible eso. Sin duda, TVD tiene reservas, pero una empresa no puede continuar sin poder vender productos. Eso tiene sentido y gracias por preguntar eso. Estamos en una situación interesante y seremos más prudentes durante un tiempo hasta que se resuelva la situación. En primer lugar, no podemos permitir la conversión de créditos en marcas hasta que podamos obtener marcas una vez que la empresa vuelva a estar completamente abierta. Pero, afortunadamente, nuestras instalaciones de producción ahora son lo suficientemente diversas. Puedes comprar comida, ropa, vivienda y casi todas las necesidades a través de TVD con esos créditos. Pero ¿qué pasa con otras cosas? ¿Podemos pagar un médico o un peluquero? En realidad, eso es de lo que quería hablarte. Lo que no podemos hacer ahora, lo podemos hacer en el futuro. Por ejemplo, Olga, eres bastante buena peinando, ¿verdad? Entonces, como necesitamos menos personas en la línea de productos pero sí necesitamos otro servicio, ¿por qué no hacerlo en su lugar? En cuanto a la atención médica, no sería suficiente contratar a un médico para que forme parte de TVD. Hay mucha diferencia entre ser un médico independiente y un médico de empresa, excepto que utilizará la cuenta de su empresa en lugar de dinero normal. Una de las trabajadoras más jóvenes inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces es normal, pero solo podemos acudir a otros empleados de TVD. Hará falta tiempo para crecer lo suficiente, pero, básicamente, ya no estamos atados. Ella sonrió con un poquito de malicia que ocultó bien. De hecho, se podría decir que hemos sido liberados. Alemania, Berún. El profesor Wagner, el profesor Idle y muchos estudiantes de posgrado trabajaron largas horas mientras recopilaban desesperadamente sus datos. Hombres que antes solo pensaban que estaban cansados, estaban arrastrando sus cuerpos cansados por la habitación. Los dos a cargo felizmente no se vieron afectados por el caos organizado que los rodeaba mientras tomaban sorbos de café en un lado de la habitación mientras el resto trabajaba. A medida que se les presentaban los datos recopilados, los relacionaban con teorías y fórmulas que habían creado pero que nunca habían tenido la oportunidad de utilizar. De hecho, más bien rezaron para no tener nunca la necesidad de consumir. Trabajando por separado, revisaban el trabajo de los demás y discutían cómo combinaban los modelos que habían creado. Wagner estaba mirando la lista maestra. Entonces estamos de acuerdo en que los modelos A, B, D, F1, F2 y Z son todos incompatibles con los datos. Idle asintió. Por desgracia, sí. Tenía grandes esperanzas en la F2. Las esperanzas no son realidad, amigo mío. De los restantes, quizás E1, E2 o G parezcan los más cercanos. Reorganicemos los equipos y configuremos modelos para probar los datos actuales. Wagner aplaudió. Todos, tomen un descanso de 1 hora. Continuaremos después de eso. Esperaba que pudieran conseguir comida o tal vez tomar un descanso para fumar, pero la mayoría simplemente se desplomó en el lugar y la sala pronto se llenó de estudiantes que roncaban. Quizás 3 horas podrían ser mejor. Bah, son jóvenes. Pero 2 horas no es del todo descabellado. Pidieron comida y prepararon una taza de café recién hecho. 120 minutos después, el profesor gritó.
Está bien, arriba, arriba, holgazanes. Come y vuelve a trabajar. Dividieron a los estudiantes en 3 equipos para que pudieran analizar los datos en paralelo. Después de muchas más tazas de café, obtuvieron la respuesta. Eidel se dirigió a los exhaustos estudiantes. Primero, buen trabajo a todos. Han sido 3 días largos pero merecen la pena. Por ahora, seguiremos adelante con el modelo F2. El segundo equipo dio una ovación entrecortada cuando se aceptó su trabajo. Hemos ingresado los números y, según nuestras estimaciones, la productividad general de la nación se ha reducido un 18% y continúa disminuyendo. TVD ha captado el 46% del mercado alemán. Esto se debe en parte al crecimiento, el comercio internacional y la desafortunada contracción de los otros sectores. Si bien la recopilación de datos fue larga y algunos de los cálculos esotéricos, todos pudieron sacar conclusiones en este punto. Un estudiante rompió el ensueño. Eso significa que TVD es totalmente autosuficiente, ¿no es así? Incluso si se excluye el comercio exterior, pueden crecer internamente. ¿Qué pasa entonces con el resto de Germania? Esta vez el silencio se prolongó mucho más mientras consideraban la historia que contaban los números. Alemania. Walter estaba leyendo un periódico local ya que ese no era el día de publicación del periódico de Gurachav. El anuncio del gobierno fue extraño. No había oído hablar de ningún escándalo o caso criminal importante recientemente. ¿Se había perdido algo? Miel. ¿Dónde están mis viejos números de Die Wahrheit? Llamó a su esposa. Creo que están en el estudio. Mira a la izquierda de la estantería. Su voz llegó flotando desde el jardín, apenas audible dentro de la casa. Se levantó de su silla de lectura y caminó hacia los periódicos viejos. No guardaba papeles viejos por costumbre, pero la calidad de Die Wahrheit y las imágenes que presenta le hicieron reacio a tirarlos. Quedó satisfecho con esta justificación y comenzó a revisar las secciones de noticias comenzando por las más recientes. Ah, ¿es esto? Estaba releyendo un editorial de opinión de hace unas semanas, posiblemente escrito por la propia de Gurachav. Las opiniones editoriales nunca fueron firmadas. La administración actual es notoriamente incompetente. En su mayoría son vestigios de los años de guerra, donde sus malas decisiones convirtieron una victoria ganada con esfuerzo, aunque dolorosa, en una derrota terrible y humillante que todavía estamos pagando hasta el día de hoy. Para agravar sus terribles políticas, accedieron a reparaciones que literalmente están destruyendo este país, un marco a la vez. Una nación no puede funcionar sin oro, del mismo modo que una persona no puede funcionar sin aire. Y esas reparaciones son manos de acero alrededor de nuestra garganta, solo para permitirnos un grito ahogado de vez en cuando, solo para permitirnos sufrir el tiempo suficiente para enviarles otra caja de tesoros familiares confiscados o un tren cargado de carbón arrancado de las minas alemanas. Nosotros en Die Wahrheit predecimos que, habiendo fracasado en su deber esencial de proteger al país y trabajar por el bien común, recurrirán a medidas drásticas. Se dirigirán específicamente a empresas y personas que han logrado recuperarse y crecer y les robarán su tesoro del mismo modo que se han llevado las reliquias de sus familias a cambio de papel sin valor. Una vez que han robado a los más ricos, a punta de pistola si es necesario, irán a por los que no son tan ricos, y luego a los que no son del todo ricos, y luego a los indigentes. Sus amigos y compinches escaparán de este robo, pero no así el hombre común. Espere que pronto comiencen las leyes, los grilletes y el robo. Intentarán silenciarnos a nosotros, y a usted, y a todos los alemanes libres les corresponde oponerse a la tiranía, incluso si viene con la máscara de la patria. ¿Es esto de lo que estaba hablando? Parece alinearse. Mientras buscaba más pistas, Gustav entró en la habitación. Walter, ¿escuchaste? Ya que no sé de qué estás hablando, ¿cómo puedo saberlo? El gobierno ha cerrado TVD por todo el país. Walter le entregó en silencio a su amigo el editorial que sostenía. Gustav escaneó el papel y luego miró hacia arriba. Así que esto es todo. Eso es todo. Mi Gott. Alemania. En toda la patria se cerraron puertas, ventanas y se apagaron las luces. El aviso del gobierno, sin embargo, se mostró en cada establecimiento de TVD para que todos lo vieran.
Y, detrás de esas puertas cerradas, el negocio prosiguió. Quizás no como de costumbre, pero así fue. Capítulo 123, Fundación. Alemania Berún. El canciller Müller le ladró a su asistente, al menos eso es lo que pretendía. De su parte, suena más que un poco tenso. Como un perro pequeño que intenta actuar con fiereza, pero, a diferencia de ese perro pequeño, ni siquiera cree en sus propias bravuconadas. ¿Qué fue eso? Repítelo. Su ayudante casi se encogió de hombros, pero optó por la mayor parte del valor. No están haciendo nada, canciller. Cerraron sus tiendas al público y no realizan ningún negocio que pueda ser detectado. ¿Qué pasa con esos camiones y vehículos? Todavía están de viaje cada vez que salgo. Transferencias de inventario. Están moviendo cosas entre ubicaciones de su propiedad. Sus empresas, aunque no se dedican al comercio, siguen funcionando. Se cultivan alimentos, se elabora pan, etc. Tenemos informantes y policías monitoreando la mayoría de estos lugares y estamos casi seguros de que ninguno de ellos saldrá de la empresa. ¿Quieres decirme que no cultivan comida para nadie? Zapatero para nadie. Hacer esos estúpidos bolígrafos para nadie en absoluto. Consumen sus propios productos, canciller. Pero no para nadie más. Francamente, es desconcertante. No hay forma de que puedan acumular la cantidad que pueden producir, no hay suficiente espacio de almacén en toda Alemania para eso. Y nadie sale de su propiedad. Sacudió la cabeza lentamente. Nos habríamos dado cuenta, después de todo, estamos tratando de atraparlos, pero nada sale. La gente entran suministros, la gente trabaja y luego se van de nuevo. ¿Podrían los trabajadores estar sacando cosas de contrabando poco a poco? Quizás algunos bolígrafos, pero nada sustancial. Es difícil meter paletas de ropa o toneladas de suministros agrícolas en un bolso, señor. Necesitamos un casus belli y lo necesitamos ahora, hombre. De lo contrario, tendremos que esperar a sus rendimientos anuales para sacarles oro. Quizás podamos instigar algo. Su gente es demasiado leal. No hemos podido liberar a ningún espía ni obtener información adicional. No es eso, es demasiado difícil como dices. Pero si tienes una razón legítima para ir a su propiedad, entonces se podrían descubrir todo tipo de cosas que no se pueden descubrir simplemente con la observación. Continuó explicando su idea después de asegurarse de que nadie estuviera escuchando. El canciller apretó los dientes y dijo: adelante, hazlo, pero asegúrate de hacerlo solo con personas en las que confíes explícitamente. Alemania, Múnich. Gerachen y su restaurante habían sobrevivido a la guerra. Después sobrevivió a la recesión. Y, durante unos años, había hecho más que sobrevivir, estaba creciendo de nuevo, recuperándose e incluso prosperando. Sus clientes volvieron a disfrutar de su comida y por un momento vio un futuro brillante en el horizonte. Sin embargo, todo eso ya había desaparecido. Estaba sentado afuera de su restaurante, solo, sin nada más que una botella de vino para hacerle compañía esa noche. Su vecino se acercó y dijo: Achen, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás abierto? Él suspiró. Estoy cerrando, Rosie. Ya no puedo hacerlo. La vecina se sentó en la otra silla de la mesa. Dime. Hubo momentos difíciles, pero nos estábamos recuperando. Los precios estaban bajando para que pudiéramos obtener una pequeña ganancia incluso si nuestros clientes y yo perdiéramos a la mayoría de mis proveedores. ¿Qué? De repente, ¿estás siendo el objetivo de alguien? No, no precisamente. Los precios se estaban volviendo locos con la inflación y mis clientes no se están haciendo más ricos de ninguna manera. Pero antes de que las cosas empeoraran, TVD empezó a ofrecer ingredientes crudos e incluso algunos productos preparados a precios enormemente más bajos. Seguro que había que aceptar que sus precios cambiarían día a día porque se comparaba con el oro, pero aún así era mucho más barato que cualquier otro, con mayor calidad. Él frunció el ceño. Entonces esos malditos políticos los cerraron. Incluso si tuviera otros proveedores, no podría permitirme sus precios. Tienes un buen lugar aquí, incluso tus platos y dólanos valen la pena. Tengo una idea, si puedo hacer algunas preguntas primero.
Rossi era un expatriado idolán, segunda generación. Era inteligente tanto en los negocios como en la comida, por lo que sus consejos probablemente fueron convincentes. Un pequeño rayo de esperanza se encendió en el corazón del señor Achen. Preguntar. Pregunta lo que necesites. ¿Qué porcentaje de sus clientes son empleados de TVD en este momento? Pensó en ello. La gente era prácticamente la misma, pero el lugar donde trabajaban había cambiado. Era una persona afable y hablaba con ellos, conocía sus vidas. 70%, más o menos. Mejor de lo que pensaba. Segunda pregunta. ¿Puedes sobrevivir solo con esos clientes? Sí, definitivamente. No me haría rico, pero sobrevivir no sería un problema. ¿A qué se refiere? Estas preguntas no parecen llevar a ninguna parte. Por último, ¿estás dispuesto a tomar un camino diferente, algo que nunca habrías intentado si no fuera por la desesperación? Estoy a punto de arruinarme, ¿qué tengo que perder? Antes de que tu negocio quiebre, deberías venderlo a TVD. Se levantó abruptamente. Véndelo. Este es mi legado para mis hijos. Ha estado en la familia durante 4 generaciones. Hablé mal, cálmate, siéntate. Si te fusionas con TVD entonces eres parte de su empresa, no. Por lo tanto, solo puede vender a sus empleados, pero puede obtener sus suministros como solía hacerlo en TVD. El gobierno ha levantado un muro entre Germania y de Gurachav. Lo que haces es saltar ese muro. Imitó con los dedos saltar la canasta de palitos de pan sobre la mesa. ¿Eso funcionará? Por supuesto. Si todo está dentro de la empresa, simplemente se mueven cosas de un bolsillo a otro. Cerró un ojo sabiamente y levantó un dedo. Y, aún mejor, no hay impuestos. Achen se enderezó. No. Seguramente ese no puede ser el caso. Recuerde, es todo una sola empresa. Eso es como sacar dinero de tu caja y volver a guardarlo en tu caja fuerte. ¿Cómo puedes estar seguro? Esto parece fantástico e imposible. Él rió. ¿Cómo? Lo hice yo mismo hace 6 meses, antes de que comenzaran todas estas tonterías. Simplemente no tener que pagar impuestos hizo que todo valiera la pena. Mi viñedo y mi bodega están mejor que nunca. Se inclinó hacia adelante. Dices que el 70% de tu negocio proviene de empleados de TVD. No tiene sentido que el 70% de todo en este pueblo esté en la empresa. Algo en qué pensar, Achen sí lo pensó, y mucho. Eliminar impuestos hará que sea tan rentable como antes, y ni siquiera tenga que preocuparme por ese molesto papeleo. Y si tiene razón y todo el pueblo se suma, no tendré un negocio mejor que nunca. No podré convertir mis ganancias en marcos, pero hoy en día nadie quiere marcos. Una cosa que la gente de Gurachav siempre tuvo fue dinero fuerte. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer? Rossi le dio una palmada en el hombro. Déjamelo a mí. Organizaremos la reunión mañana y el papeleo estará listo antes de que oscurezca. Continúe y haga sus pedidos a TVD, pero dígales que los entreguen después de la fusión. Se levantó y continuó su camino con una sonrisa y un saludo. El dueño del restaurante extendió la mano para servirse otra bebida, pero se detuvo y volvió a insertar el corcho. No hay tiempo para esto, tengo un negocio que administrar. El otro hombre miró una lista de empresas en dificultades que habían dejado de comprarle vino mientras caminaba. Creo que 4 más hoy. Miró las calles de Múnich y sonrió. El 70% está bien, pero el 100 es mejor, François Arene. Naturalmente, Tanya se mantenía actualizada donde quiera que estuviera, pero no estaba demasiado preocupada. Los planes se habían trazado hacía mucho tiempo y ella confiaba en que su gente los seguiría, improvisando según fuera necesario. Siendo ese el caso, pasó su tiempo charlando con la gente de François, practicando el órgano y, en poco tiempo, hablando con los periodistas sobre la nueva ley. La última vez que se reunió con una sala llena de periodistas para hablar, fue sobre los fracasos del gobierno alemán, y así fue esta vez. Una diferencia importante fue que había una inclinación internacional en la sala y que su estatura estaba varios niveles por encima del pasado. Otra diferencia era que se trataba de una suite en uno de los mejores y más nuevos hoteles de Arene en lugar de la opción más utilitaria que habían utilizado en Berún.
Por favor, estoy seguro de que tienes preguntas. Para simplificar y como un guiño a nuestros anfitriones, hablaré en francés tanto como sea posible. Miró por la habitación, pero si tienes problemas, creo que puedo arreglármelas English, Francois, Spangnan. Pido disculpas, pero mi idolán es bastante rudimentario. Estuvieron mutuamente de acuerdo en que Francois estaba bien. Para ahorrar tiempo, expondré los hechos. Sí, el gobierno alemán aprobó algo que ridículamente llaman la ley de equidad en los impuestos. Ella sacudió su cabeza. Es un nombre que tiene una inclinación maquiavélica que solo podría ser elaborado por una agencia gubernamental. En cualquier caso, han impedido que mi empresa haga negocios hasta que se juzguen sus crímenes imaginarios y se extraiga el dinero de la sangre. El corresponsal de Berún arqueó las cejas. Su retórica es más incendiaria que la última vez. En aquel entonces, yo estaba más restringido como oficial del imperio. Como ciudadano libre, tengo un poco más de libertad para hablar. Sin embargo, como embajador, ¿no te encuentras bajo limitaciones similares?, preguntó el reportero de Estados Unidos. Soy un agente del gobierno, sí, pero hablo como dueño de un negocio. Uno no renuncia a esta identidad de embajador de la misma manera que lo hace un soldado. Entonces, si me preguntas mi opinión sobre los aranceles entre Alemania y los Estados Unidos, diría una cosa y no la contradeciría en mi vida privada. Su voz bajó y adquirió un tono siniestro. Pero esto es un asunto de mi empresa y lo digo sin reservas. Un gobierno rabiosamente corrupto y codicioso se ha apoderado de Berún y llevará al país a la ruina. El informe Albion carraspeó. Esto suena más a una queja que a una declaración de hechos. Ella asintió. Oh, es una queja, sin duda. Pero eso no significa que no esté basado en la realidad. En primer lugar, esta acción contra TVD se realizó sin pruebas. No se planteó ni un solo hecho, solo afirmaciones vagas de que he estado haciendo trampa de alguna manera. Ella sonrió sardónicamente. Aparentemente, la definición de trampa es simplemente tener éxito. Esto sorprendió incluso a los periodistas más expertos. Ellos cerraron toda su empresa sin reclamos específicos. Ella se encogió de hombros. No he escuchado ninguno. Aparentemente esta nueva ley tiene poderes de aplicación muy amplios, las pruebas reales son innecesarias. Ella hizo una pausa. Lo digo literalmente. Si lo lees, básicamente afirma que solo la sospecha de actividad ilícita es suficiente para castigar. O, lo llaman una medida de investigación para evitar que los malhechores se escapen en medio de la noche con bolsas de oro, se supone. Pero la gran mayoría de nuestros activos son terrenos, edificios o negocios. ¿Creen que voy a ocultar eso de alguna manera? Esa sería una gran bolsa. Los periodistas se rieron entre dientes, y no por obligación. El indoano intervino con un acento bastante fuerte pero con una pronunciación adecuada. ¿Cómo ha afectado esto a sus negocios? Bueno, obviamente nos duele. Pero somos una empresa muy grande diseñada para afrontar la adversidad y las privaciones. Básicamente, si cultivamos alimentos, los comemos y, lamentablemente, no podemos venderlos a nuestros hambrientos compatriotas. El alemán preguntó. Ha habido informes de que sus mercados y algunas granjas han estado regalando excedentes de alimentos. ¿Qué más podríamos hacer con eso? Nuestra división de enlatados ha aumentado mucho para almacenar parte de los alimentos que no podemos comer, y hemos canalizado parte del resto a nuestros orfanatos y organizaciones benéficas, pero todavía teníamos demasiado para usar, así que, lo regalamos. Intentamos centrarnos en los más necesitados y en mi país no faltan. Solo mencionas a Germania. Ah, sí, la ley no tiene efecto en otros países. Incluso mis propiedades estadounidenses son una división separada y el consulado está tomando prestado el terreno. Entonces, en el extranjero, todo sigue igual. Obviamente. De hecho, los planes de expansión avanzan a buen ritmo en todos los países en los que tenemos presencia. Sin embargo, Spangnan no, dijo un divertido periodista de ese país. En realidad, la línea Selene llegará a un puerto de su país dentro de los próximos 2 meses. Aproximadamente ese periodo de tiempo, en cualquier caso.
Adquirimos un puerto en problemas y estamos instalando allí muelles para buques portacontenedores, que lo conectarán tanto con Europa como con el resto del mundo. El reportero pareció sorprendido y tomó algunas notas para investigar después de esta entrevista. Esto parece improbable ya que vivo en ese país y no he oído esto. Jaja. Bueno, todo lo que puedo decir es que construimos muy rápido. Los proyectos prolongados son tiempo que no se dedica a ganar dinero. El uso extensivo de magos, nuevas técnicas de construcción y una alta integración vertical nos convierten en los operadores más rápidos de esta industria. Ella sacudió su cabeza. Mayormente conectados, eso es. No estoy seguro de hasta dónde extenderán esta nueva ley y no dejaría que se les ocurra confiscar carga incluso perteneciente a otros países simplemente porque los vagones del tren dicen TBD en el costado. La mayoría de los periodistas parecen sorprendidos por esta predicción. Seguramente no. Eso es prácticamente un acto de guerra. Dijo el francois. Yo también pienso eso. Pero las decisiones estúpidas están en la sangre de esta administración, y las opciones razonables son pocas y espaciadas. Recuerden mis palabras, cuando su plan para paralizarnos y someternos cerrando nuestras operaciones fracase, se desesperarán. Sintiendo una primicia emocionante, se inclinaron hacia adelante. Desesperado, ¿puedes dar más detalles? Tanya pensó y dijo, la violencia es el último refugio de los incompetentes. Esta cita estaba a punto de imprimirse en todo el mundo. Visa dijo alegremente, creo que la entrevista salió bien. Tanya tomó un sorbo de café con evidente placer. Así fue. Ahora es una cuestión de tiempo y de competencia de la oficina central. Competencia. Específicamente, el nivel de competencia que hemos predicho. Bajo, obviamente, pero podría haber un problema si alguien tiene una pizca de sentido común en sus filas. ¿Qué pasa si son incluso menos inteligentes de lo que imaginas? Eso sería bastante sorprendente considerando el poco crédito que les doy. Dejó su taza. Me has puesto nervioso, Visa. Cometí el clásico error de sobreestimar a mis enemigos. Regresemos a Verún en caso de que se vuelvan demasiado estúpidos. Nórdico. Astrid y Nova miraron las costas que habían abandonado años atrás mientras se encontraban en su misión de muerte, resultó que sin éxito. Estaban bastante satisfechos con el resultado, ya que habían trabajado duro para salvar el filo de la navaja entre sus promesas y sus almas. Nova miró las rocas nevadas del fiordo y se estremeció. Me gustaría decir que es bueno estar en casa, pero de alguna manera no puedo sentir ese sentimiento. Ven, hermana. Te deleitaste con el esquí, el patinaje sobre hielo y los fuertes nevados. Manténlo en mente. La abrazó con una pequeña risa. Oh, todavía me gustan todas esas cosas. Simplemente, también me gusta usar menos de 3 capas de ropa, nadar en agua de mar que no intente matarme y fruta fresca en bebidas elegantes. Trabajamos duro para obtener esta recompensa y ya es hora de cobrarla. Por primera vez, su expresión normal imperturbable se vuelve dura. ¿Cómo se atreven a utilizarnos así? Habrá un ajuste de cuentas si tengo la intención de cobrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ella sonrió con unos dientes blancos y brillantes que parecían colmillos para quienes conocían bien a la joven. Hemos pasado mucho tiempo sin matar a cierta persona, por lo que es posible que estemos un poco oxidados. Oh, dudo que lleguemos a eso. El consejo de los 10 puede ser bastante razonable si no tienen otra opción y usted ha dejado las opciones bastante claras. Y si no son razonables, entonces lo haremos a tu manera y veremos si un nuevo consejo es más flexible. Capítulo 124, Respuestas fáciles. Tierra, escoria, tontería, monótona, con corrientes de aire, escoria, lúgubre, estoy seguro de que había al menos una más. Oh, sí, espantoso. Una criatura sin nombre real contemplaba una noche terrible. Para cualquier otra persona, sería una noche normal, tal vez un poco lluviosa, lo suficiente como para debatir entre usar un paraguas o simplemente secarse al aire después mientras cuelga el sombrero y el abrigo. Para él, sin embargo, era solo una más de una serie interminable de noches igualmente horribles, separadas por días igualmente horribles.
Este lugar, este maldito lugar, lo desgastaba como el paciente rasguño de un pájaro que afila su pico en la cima de una montaña rocosa. Día tras día tras día tras día. Realmente nunca distinguió entre un día y otro. Todos eran iguales. Todos fueron horribles. Todo repugnante en comparación con el estado ideal que alguna vez había disfrutado. El hecho de que hubiera tomado esta decisión libremente no suponía ninguna diferencia. Carecía de conciencia de sí mismo para comprender cuando había cometido un error o culparse a sí mismo. Alguna vez se podría decir que ese era su defecto fundamental entre otros. Aún así, sus planes avanzaban, paso a paso, pero, por ahora, simplemente esperaba que comenzara el siguiente acto. Engaño, desaparición, destrucción, desafío, profanación. Alemania. Existían tierras no utilizadas en medio de una región montañosa donde la característica más importante eran granjas y bosques a kilómetros de distancia en tierras demasiado irregulares para facilitar la tala. Hace varios años, un inversor había comprado cientos de acres por una miseria. Muchos de los propietarios anteriores no sabían que tenían los derechos sobre las tierras y estaban felices de obtener un rendimiento sobre activos que no conocían el día anterior. La Gran Guerra hizo que muchas propiedades pasaran de generación en generación. Una vez adquirida la zona, los compradores se pusieron manos a la obra rápidamente. Se trazaron carreteras, pero sorprendentemente pocos cambios, donde se podía observar. Debajo de la tierra había una serie de cavernas, que eran conocidas por los lugareños pero pocos más. Las cuevas sin nombre alguna vez fueron completamente sencillas. No eran elegantes como las de Carlsbad, ni arqueológicamente significativas como las cuevas pintadas de Altamira, ni eran convenientes para los espeleólogos, ya fueran aficionados o profesionales. De hecho, fue la falta de cualquiera de estas cosas lo que los hizo ideales para el propósito que se les había asignado. Debajo del soso exterior había una serie de habitaciones subterráneas, tanto naturales como artificiales. Un trabajador que estaba aquí por primera vez quedó asombrado. Creo que estas habitaciones de la caverna estarían húmedas y ciertamente bastante frías, y aún así son bastante cómodas. Se quitó la chaqueta, muy adecuada para el frío de la mañana en la superficie, pero innecesaria aquí. Su colega sonrió y le dio una palmada en el hombro. Ah, ese es el placer de las bombas de calor eficientes, amigo mío. Aquí abajo podemos controlar con precisión las temperaturas y la humedad. Mencionaste algo sobre eso, pero no lo entendí. Ah, ¿cómo explicarlo? Debajo de la Tierra, la temperatura es muy constante. Por lo tanto, es más fácil enfriar las cosas a partir de esa temperatura o calentarlas. En nuestro caso, tanto las zonas de estar necesitan calor como las habitaciones refrigeradas deben mantenerse frescas. ¿O eso tiene sentido? Como si el sótano de mi abuela estuviera siempre fresco, incluso en verano. Él asintió. Te mostraré una sala de almacenamiento. Darte una idea de cómo funcionan las cosas. Los dos se pusieron ropas más adecuadas para el Ártico y no para Germania, al menos no fuera de los meses más fríos del invierno. Para maximizar la eficiencia, no hay abertura de aire directa entre el interior y el exterior. El producto se introduce a través de una pared de aire y también de barreras flexibles, mientras que nosotros entraremos a través de un sistema de esclusa de aire. Semejante complicación, seguramente hay una razón importante. Se trata de eficiencia. La forma más fácil de mantener las cosas frías es no dejar que se calienten, ¿verdad? Esta instalación funciona con requisitos mínimos ya que sería inconveniente extraer demasiada energía de fuentes públicas. Él sonrió. Todos nuestros requisitos de energía de refrigeración son inferiores a los que utiliza una casa pequeña en su totalidad. Pasaron por una puerta gruesa mientras hablaban y entraron en una pequeña habitación. Después de cerrar la puerta exterior, abrieron una puerta interior y luego la cerraron con un ruido sordo firme pero ahogado. El grueso vidrio de la ventana de la puerta apenas iluminaba el área que los rodeaba. Espera, déjame encender una luz. Línea tras línea de luces se encendieron en la habitación de techo alto. Ante ellos se extendía un enorme almacén con filas aparentemente interminables de estantes. Mengot. Has reunido tanto en tan poco tiempo. El hombre más experimentado se rió.
Tocó la puerta y destacó un letrero allí. Habitación 17. Este es solo el que aún no está lleno. Escuché que al jefe le gustaba estar preparado, pero esto. Te acostumbrarás. Vamos, te mostraré el dormitorio y el comedor. Nueva York. Dos muchachos, casi jóvenes, esperaban impacientes junto a un kiosco. Otros niños, muy parecidos a ellos, también esperaban pero quizás con menos paciencia. ¿Es ese el camión? Joe señaló el vehículo que se acercaba. Harry asintió. Creo que sí. El vehículo se detuvo con un estremecimiento cuando el conductor apagó el motor. Con poca fanfarria, comenzó a tirar fajos de periódicos y otras publicaciones periódicas solo para ser detenido por Joe. Oye, Mac, no tan brusco. ¿Qué quieres, chico? Son solo algunos cómics. No solo algunos cómics. Dijeron los dos simultáneamente. Caray, está bien. Burlonamente les entregó un paquete atado con cordeles. Ahí, satisfecho. Seguro, gracias. Sin prestar atención a su actitud, se lo llevaron con cuidado al periodista para que lo inventariara y lo apagara. Para asegurarse de obtener el suyo primero, habían dado el paso de pagarle al hombre con anticipación para acortar incluso los pocos segundos que tomaría la transacción. Muy pronto, cada uno tenía una copia de cada cómic que ayudaron a crear. Miraron con cariño las portadas con sus diseños atrevidos y coloridos y sus altos valores de producción. Cosas que hicieron que el suyo se destacara del resto. Joe golpeó la tapa. Mira, Harry, nuestros nombres están al frente. Claro, pero ¿qué más hay de nuevo? Lo vimos en las copias gratuitas que recibimos. Irónicamente, las ediciones número 1 de los cómics, cuidadosamente enmarcadas, les habían sido enviadas hace varios días por mensajería, pero detestaban sacarlas de los hermosos marcos en los que estaban selladas. No lo entiendes. Mira todas esas otras portadas, ¿ves algún nombre de los chicos que hicieron las cosas? ¿Qué? ¿Ni siquiera uno? No, lo comprobé. Harry pensó en esto por un minuto, la revelación incluso le impidió abrir sus cómics por primera vez. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Mira, podrían simplemente habernos escondido y no prestarnos atención. Estaríamos felices de recibir un sueldo haciendo algo que probablemente haríamos de todos modos solo por diversión. Pero esto es más que eso. El presidente nos da crédito. La paga es buena y los vínculos con la realeza, pronunció con cuidado la palabra que acababan de aprender, algún día podrían sumar unos pocos dólares. Pero esto. Señaló la portada. Esto significa que, en cierto modo, también somos celebridades. Pintores famosos firman sus obras y autores famosos tienen su nombre en sus libros, y esto es lo que somos ahora. Famoso. Los dos miraron a los chicos en el estrado, la mayoría de los cuales habían decidido sentarse justo donde estaban y empezar a leer. Conocían a la mayoría de los muchachos porque todos vivían en el mismo vecindario. De repente, uno de ellos pasó a la portada y sus ojos se abrieron como platos. Señaló a Joe y Harry y luego les dijo algo a los otros niños. En poco tiempo, se acercaron a ellos con muchas preguntas. Alemania, laboratorio de investigación de TVD. Aislados, pero no ajenos al caos que reinaba en el resto de la empresa, los investigadores e ingenieros continuaron su trabajo, confiados en que el orden se resolvería cualquier día. En cierto modo, fue algo más fácil ya que pudieron concentrarse en menos proyectos, ya que algunos quedaron en suspenso debido a la interferencia del gobierno central. Mila y Joe continuaron trabajando incluso durante el almuerzo. El rojo y el verde eran tan fáciles, porque el azul es tan difícil. Joe suspiró. Porque los árboles son diferentes a los osos. Honestamente, apenas sigo aprendiendo toda la química y la física y eso es solo para poder entender la charla en el laboratorio. Para decirlo de manera más directa, había sustancias químicas que parecían hechas a medida para la luz roja y verde. Obtuvimos resultados casi de inmediato. Francamente, la ingeniería de los dos es casi la misma. Muy todo fue súper fácil al principio y estás frustrado porque el azul es difícil. Se rió y apuñaló su salchicha con el tenedor como si le hubiera ocultado los secretos. Algo como eso.
¿Por qué no me lo explicas? Tal vez eso libere algunas ideas. Está bien, el color de la luz depende de qué tan lejos cae un electrón, por así decirlo. Si podemos lograr que caiga exactamente a la distancia correcta, obtendremos el color que queremos. Así que estamos produciendo pozos, pero son demasiado profundos. Nos acercan, pero la luz está demasiado dentro del violeta y no podemos llevar el pozo a la profundidad adecuada. Las notas que dejó la presidenta nos dieron una pista sobre los rojos y los verdes, pero sus sugerencias para el azul eran más simplemente materiales y no implicaban ideas exactas. Sacudió la cabeza. No tengo idea de cómo funciona su mente, es como si ideas geniales estuvieran rebotando allí todo el tiempo y de vez en cuando nos las envía para que trabajemos en ellas. Debería mostrarte lo que hemos planeado dentro de 50 años. Mila había estado ignorándolo, imaginándose los electrones saltando a un pozo. Entonces, necesitas que la distancia sea menor, no puedes hacer una pequeña colina de algún tipo para compensar la profundidad del pozo. Estuvo a punto de decir que era solo una analogía, pero se detuvo. Espera, esa no es exactamente una idea loca. Podríamos ajustar la banda prohibida agregando una capa. Su mente viajó por caminos esotéricos, sin darse cuenta de que Mila estaba terminando su almuerzo, y el de él, mientras lo veía murmurar en voz baja. Ella estaba empezando a preparar el postre cuando él finalmente se recuperó. ¿Sí? Creo que podría funcionar. Miró hacia abajo y vio que su plato estaba vacío. Bien, terminamos con el almuerzo, vamos al laboratorio. Creo que tendremos LED blancos apagados para fin de año, con un poco de suerte. Mientras caminaban rápidamente por el pasillo, pasaron por laboratorios que investigaban la emisión de luz coherente, cianoacrilatos, energía fotovoltaica, hidrocarburos polimerizados y el extrañamente titulado velcro, por nombrar solo algunos. Entre Arene y Berún, el tren de Tanya avanzó eficientemente por las nuevas vías de regreso a Berún. El omnipresente traqueteo de los viejos rieles desapareció, dejando solo los apagados sonidos de las ruedas, algún suave crujido mecánico y el soplo del viento. Tanya anotó cada elemento y lo comparó con el Shinkansen en el que había viajado tantas veces en el pasado. Aún no ha llegado, pero está cada vez más cerca. Un diseño más aerodinámico sería ideal, y tenemos el problema de que el motor funciona con carbón y vapor. Aún así, es suficiente para que el viaje sea mucho más agradable y todo vaya bien. Miró las ondas en su taza de café y notó que eran mínimas, como debería ser. Mientras que algunos habían presionado para que ampliara las líneas con vías simples para poder llegar el doble de distancia, ella insistió en vías dobles en todas partes, aunque no fueran inmediatamente económicas. Las vías únicas eran un peligro por muy bueno que fueras desviando trenes para evitarse unos a otros, y definitivamente eran un impedimento para la eficiencia. Observó con agrado que los trenes circulaban con una eficiencia casi moderna. Por un momento hizo una pausa y se examinó, ordenando sus pensamientos. ¿Por qué estoy tan preocupado por hacer que las cosas se parezcan más a mi viejo Japón? Es más conveniente para mí. Me hará ganar más dinero. ¿Será más cómodo? Sí. Pero ¿por qué siento que hay algo más que eso? Se mordió la uña del pulgar mientras reflexionaba. No puedo sentir que ese bastardo, el ser décimo, me influya, así que esto soy todo yo. Pero luego vuelvo a preguntar por qué. Viz entró con algunos informes y una pequeña bandeja de pasteles. Pareces estar concentrado, debería volver más tarde. No. Por favor, siéntate. Lo hizo con la presteza de un soldado aún no acostumbrado a su vida civil. Dejó la bandeja y miró fijamente a su amiga, su jefa y, por las circunstancias, su hija sin hablar. Conocía a Tanya lo suficientemente bien como para quedarse callada por el momento. Visa, déjame preguntarte, ¿parezco demasiado dominante? Como si estuviera conduciendo todo y a todos hacia una meta invisible para todos los demás, algo que solo yo puedo ver. Eso solo lo quiero yo. Tanya cerró los ojos y miró más hacia adentro que hacia afuera por primera vez en mucho tiempo, pero no vio soluciones allí. Odio cómo la gente intenta dominar a otras personas, quebrantar su voluntad, eliminar su agencia. Matar a alguien es una cosa.
Por lo general, es un desperdicio y, por lo general, innecesario, pero a veces no tienes otra opción. No degrada a alguien si acabas con su vida. Esa es una de las razones por las que odio tanto el comunismo. Reduce a los seres humanos a simples engranajes de una máquina roja, cada uno reemplazable como una brizna de hierba en un interminable campo bien cuidado. A nadie se le permite hacer lo que quiera o incluso pensar lo que quiera. La mayoría de los comunistas son tontos engañados, y son engañados por amos a los que llaman camaradas. Los que saben que está lleno de excrementos, tienen demasiado miedo para liberarse del sistema por miedo. Visa inclinó la cabeza hacia un lado, simplemente escuchando. La pregunta que me he estado haciendo es si estoy haciendo lo mismo, torciendo y empujando los acontecimientos para que coincidan con mi deseo. Estoy haciendo lo que hacen esos bastardos pero con una etiqueta de capitalista. Visa sostuvo suavemente el puño cerrado de Tanya hasta que ella relajó ligeramente su mano. No es fácil verse a uno mismo, pero déjame decirte lo que todos los que te rodean pueden ver tan claramente sobre ti. Levantó un dedo y dijo, solo para comenzar mi respuesta, ¿alguna vez has obligado a alguien a comprar productos DVD, les has mentido o has utilizado algún tipo de engaño para apoyar tus objetivos? Tanya sacudió la cabeza lentamente. Fuera de la guerra activa, no lo creo. La esencia de un mercado libre es que todas las partes tengan información precisa para tomar decisiones informadas. Esta es la única manera de maximizar la riqueza neta para todos de manera eficiente. ¿No es usted uno de los mayores apoyos de los orfanatos y hospitales para veteranos lisiados? Sí, claro. No tiene sentido permitir que personas perfectamente capaces y motivadas permanezcan ociosas o sufran privaciones cuando podrían ser, o llegar a ser, miembros productivos de la sociedad. Y no fomentan los avances tecnológicos y mágicos con una parte de nuestro presupuesto que sorprendería a la mayoría de los contables. El aumento de la eficiencia y los inventos son un multiplicador de recursos y esfuerzos. Sin impulsar la investigación básica, todos seguiríamos viviendo en cuevas y preguntándonos cómo mantenernos calientes. De hecho, cada salto tecnológico, sin importar sus efectos perjudiciales a corto plazo, ha hecho avanzar muchas veces la riqueza y la prosperidad de la humanidad. Todo esto era economía básica y Tanya se preguntaba por qué Visa lo estaba contando ahora. Y ahí está tu respuesta. En pocas palabras, estás intentando hacer un mundo mejor y estás invitando a todos a unirse a ti. Eso es todo. Sin coerción, sin engaños. Solo una antorcha en la oscuridad, mostrando el camino. Apretó la mano de Tanya con más firmeza. Tal vez nos estés llevando a un futuro que no podemos ver y del que no sabemos nada, pero no se me ocurre nadie mejor preparado para la tarea, y lo seguimos de buena gana y con los ojos abiertos. Tanya se quedó quieta, absorbiendo esto sin hablar. Luego, vacilante, dijo, ¿es así de fácil? Su amiga asintió. Sí. A veces las preguntas difíciles al final tienen respuestas fáciles. Notas de autor. Prometo que estará en Verun antes del capítulo 130. Además, escribo algunos one-shots cada vez que tengo un bloqueo de escritor. Estoy a mitad de camino con Tanya/Aliens, eso es un poco diferente. También estoy pensando en Tanya/Pokémon o Tanya/Harry Potter. ¿Qué opinan todos ustedes? ¿Tiene alguna preferencia? Estos serán muy diferentes, ja, ja, ja. Capítulo 125. Feuernacht, Alemania, Verun. Señor. Hemos recibido noticias de que Degurachav y Serebryakov están de camino a Verun. Entonces comienza el plan. Hizo una pausa al ver la consternación del otro hombre. ¿Seguramente estás listo? Sí, por supuesto, pero no deberíamos decírselo al canciller. El asistente negó con la cabeza. Es mejor así. Honestamente puede decir que no conocía el plan, quién lo hizo ni ninguno de los detalles. Nuestro objetivo es una negación plausible, afirmó con firmeza. Ah, interesante frase esa, pero entiendo lo que quieres decir. Informaré a nuestra gente para que comiencen de inmediato. Nos coordinaremos para que sea imposible bloquear lo que estamos haciendo o reaccionar de alguna manera. Excelente. Hazlo así. Alemania. Dado que el tren de Degurachav tenía cierta celebridad propia.
Viajar en él era lo mismo que simplemente anunciar su presencia. Si bien era mucho más familiar en Francois, era inconfundible incluso en Germania. Tanya, de manera inusual, le dijo a la tripulación que se tomaran su tiempo durante el viaje. No se apresuren, señores, soy embajador de la patria. Estas personas son, en cierto sentido, nuestros empleadores y si quieren hablar conmigo, no tengo ninguna objeción. En la estación, la gente del pueblo, tanto amantes de la música como otros, se habían reunido rápidamente cuando vieron acercarse el tren. Ella desembarcó y fue rápidamente rodeada. Una mujer preguntó preocupada: «Señorita de Gurachav, ¿se encuentra bien?» Ella se burló. «¿Por qué no tendría buena salud?» Otro hombre le respondió: «Han cerrado todos sus negocios. Pensamos que, bueno, es posible que hayan hecho más que eso. Difícilmente. Por favor, comprenda, si alguien me estuviera atacando físicamente, sería muy obvio y sin duda saldría peor parado. Puede que nunca hubiera querido estar involucrado en la Gran Guerra, pero al menos no me ha dejado indefenso». La mujer se llevó una mano al pecho aliviada. «Ah, eso es bueno. Entonces no te obligaron a regresar a la patria». «De nada. Eso sí, regresé debido a esta ley descaradamente injusta y desacertada. Me está dañando, pero no de una manera que dejaría cicatrices. Además, está perjudicando a innumerables empleados de TVD que no quieren nada más que hacer su trabajo, atender a sus clientes y ganar un salario justo». Miró a los que estaban a su alrededor, y cada minuto se reunían más. «Pero dime, ¿cómo te ha afectado?» «Ha sido terrible. Apenas podemos comprar comida y mucho menos cosas como ropa. Si no supiera coser, mis hijos ya estarían hechos harapos», dijo con gravedad. «Puede que pronto nos acerquemos a eso, hay un número limitado de veces en las que se puede remendar una camisa y, aún así, el suministro de tela es cada vez más escaso». Otra mujer intervino: «Los precios cambian todos los días, suben. Mi marido trabaja en las minas de carbón, así que al menos tiene un trabajo, pero se negaron a aumentarle el salario, incluso cuando saben que no llega tan lejos». «¿Cómo es eso justo? ¿Qué hace tu marido en la mina?» «Hace mucho que está allí. Comenzó como minero común cuando era un adolescente, pero llegó a ser jefe de turno. Estuvo a punto de ser ingeniero porque tenía buen ojo para las nuevas vetas, pero algo pasó con los turnos y cómo estaban trabajando». La mujer parpadeó sorprendida. Sí, exactamente. Tanya sacó una de sus fichas de aluminio anodizado. Este era verde y se parecía al logo de TVD por un lado y al nombre de Mark por el otro. Lo puso en la mano de la mujer y luego cruzó los dedos sobre él y le tomó las manos. «Voy a enviar a alguien para que me ayude, pero por ahora lleva este vale al mercado más cercano y alimenta a tu familia». Ella lloró. «Gracias. Salud». Se inclinó y besó las manos de Tanya y luego salió corriendo. Tanya estaba un poco sorprendida, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Se enfrentó a la multitud nuevamente. Eso no es solo para una persona. Si conoces a alguien que realmente esté sufriendo, envíalo a su mercado local y haremos todo lo posible dadas las restricciones a las que nos enfrentamos. Un periodista, más rápido que sus compañeros, preguntó desde atrás: «Disculpe, embajador. ¿Pero por qué harías eso?» «Estoy seguro de que este cierre del gobierno ha perjudicado su negocio. ¿Esto no empeoraría las cosas?» Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado como si no entendiera la pregunta. «Déjame hacerte una pregunta a cambio. Si te han apuñalado pero a tu vecino le han disparado, ¿es tan extraño intentar ayudarlo a pesar del dolor? Si has perdido tu trabajo pero tu hermano se muere de hambre, ¿es tan inusual que compartas tu comida con él?» Ella lo miró con calma. «Estas son decisiones que tomaríamos todos los días durante la Gran Guerra, ya que todos intentábamos sobrevivir y cumplir con nuestro deber. Y no duden que ahora mismo estamos en otro tipo de guerra. Desafortunadamente, nuestros enemigos no son tan amables como para usar uniformes extranjeros para que podamos saber quiénes son de un vistazo. Entonces, ¿qué visten, Frau de Gurachav? Dejaré que usted y sus lectores decidan eso. Por sus acciones los conoceréis». Charló sobre su tiempo en los Estados Unidos antes de que alguien le preguntara: «¿Tienes una nueva canción para nosotros?».
De repente, todos se animaron, animados por toda la charla deprimente. Ella pensó un momento y luego sonrió. Ya que estamos hablando de ayudar a tus vecinos, creo que tengo algo para ti. A veces en nuestras vidas, todos tenemos dolor, todos tenemos tristeza. Pero si somos sabios, sabemos que siempre hay un mañana. Apóyate en mí. Cuando no seas fuerte, y seré tu amigo, te ayudaré a continuar. Cantó la letra con un tono de tenor claro y conmovedor, con solo un toque de reggae para que pareciera un poco exótico, pero no tanto como para incomodar a los oyentes. Como el toque de una nueva especie en un plato familiar. La melodía era lo suficientemente simple como para que pudieran tararear rápidamente y seguir el coro rápidamente. Incluso aquellos con caras largas hace una hora sonreían mientras ella les decía adiós. En el tren, Visa preguntó: ¿qué fue eso de la mina de carbón? ¿Ya tienes un plan para eso? Tanya suspiró mientras se recostaba en su lujoso asiento. Los salarios de los mineros han sido bloqueados, pero a la mina no le está yendo bien. Eso significa que quien quiera que les pague no ha aumentado lo que pagan por el carbón. Y el único con ese tipo de poder es el gobierno. Visa terminó la frase. Exactamente. Probablemente sea una medida temporal porque se utiliza para pagar las reparaciones. Normalmente, con los precios como están, los propietarios de las minas simplemente romperían el contrato en lugar de verse obligados a operar con pérdidas. Pero Germania necesita ese carbón para cumplir el acuerdo de rendición. Eso es apenas mejor que la esclavitud. Los gobiernos que entran en hiperinflación frecuentemente intentan implementar controles de precios, como si eso pudiera de alguna manera cambiar las leyes de la naturaleza. Comenzarán con necesidades como alquiler, comida y carbón. Todo ello bajo la categoría general de necesidades. Entonces harán que estas cosas sean derechos. Visa se volvió hacia su propio asistente y le preguntó: entonces, Becker, ¿qué pasaría entonces? Sorprendido, el hombre tartamudeó: bueno, HMMM. Después de pensar por un minuto, dijo: ningún negocio o propietario puede operar con pérdidas indefinidamente, por lo que simplemente cerrarían. Tanya sonrió. Sí, exactamente. Los controles gubernamentales solo tienen dos efectos. O se fijan artificialmente en niveles bajos, y eso da como resultado corridas de productos cada vez más raros, lo que significa que no habrá nada disponible. O son demasiado altos y los estantes están llenos, pero nadie puede permitírselo. Sin un mercado libre que ayude a fijar los precios, los burócratas deben hacer lo que quieran. Ni siquiera una persona inteligente y bien intencionada puede igualar la sabiduría de los mercados. Eso suena inestable. ¿Cómo puede durar una situación así? De Gurachev se puso sombrío. El siguiente paso es lo que eufemísticamente se llama nacionalización, pero básicamente significa robo. El gobierno se hace cargo de las industrias después de que están en quiebra, por una miseria o, a veces, mediante una simple confiscación. Era un escenario demasiado creíble pero aún impactante para quienes la escuchaban. Imágenes de políticos codiciosos e incompetentes apoderándose de la economía y arruinando la industria por industria llenaron su imaginación. Visa negó con la cabeza. Entonces, ¿cuál es el plan para la mina de carbón? En realidad, no tenía ningún plan que los involucrara, al menos no al principio. Pero si esta mina de carbón está sufriendo así, eso significa que probablemente todos lo estén. Ahora, digamos que adquirimos todas, o incluso un gran porcentaje, de estas minas en dificultades. ¿Qué pasa entonces? Becker dijo: el gobierno intentaría obligarle a vender carbón a pesar de las pérdidas. Tanya dijo arrastrando las palabras: ¡ay! Un poco más rápido en la asimilación, Visa comenzó a reír. Eso es muy gracioso. Tanya se unió a su risa. Mientras los otros dos reían, el hombre los miró. Debo ser estúpido hoy. Visa lo puso al tanto. Por ley no podemos vender nada. Nada. Si intentan obligarnos a hacerlo, podríamos obligarlos a llevarnos a los tribunales para litigarlo. Su propia ley reemplaza cualquier coerción que puedan ejercer. Podrían pasar meses antes de que reciban siquiera una palada de carbón, pero eso les haría incumplir el calendario de reparaciones. El coronel continuó:
Se pone aún mejor. Explicó lo que sucedería y cómo encajaría en sus planes. Pronto los tres se reían de una manera que haría pensar al oyente casual que las brujas se habían infiltrado en el tren para planear diabluras. Alemania, Berún. Aquella noche la sede de TVD estaba tranquila. Con el negocio paralizado, en su mayor parte, había poca necesidad de trabajar hasta tarde, y mucho menos durante la noche. El área alrededor del edificio se había vuelto sustancialmente más próspera gracias a las adquisiciones de TVD y otras empresas que se esforzaban por acercarse a la fuente de tanta riqueza reciente. También ellos estaban a oscuras por la misma razón que el edificio más grande. Sin embargo, la oscuridad no iba a durar. Una luz diminuta y parpadeante apareció de repente detrás de una puerta con barrotes. Normalmente era una zona de aparcamiento para vehículos o entregas, pero estaba inusualmente vacía debido a la ralentización. Parecía la llama de una vela, pero solo brevemente. Pronto el fuego corrió por el suelo y subió por los lados del edificio, llamas azules mezclándose con rojas y naranjas, mientras se propagaban a una velocidad antinatural. Antes de que pasara un minuto, las llamas ya casi habían llegado al segundo piso. A casi una cuadra de distancia, una pareja caminaba después de una velada en el teatro. Habían ahorrado dinero y querían olvidarse del flujo continuo de malas noticias que dominaban las conversaciones. Se trataba de una versión alemana de la internacionalmente popular Tatiana Antoni, que disfrutó mucho. ¿Crees que fue una historia real?, preguntó la esposa mientras se agarraba del brazo de su marido para evitar girar el talón en la superficie de adoquines. ¿Qué? Por supuesto que no. Estoy seguro de que esa gente nunca existió, dijo con una pequeña sonrisa. ¿O tú? Usted sabe lo que quiero decir. Tal vez. Quiero decir, tiene mucho sentido. De Gurachav es una persona extremadamente popular entre todos los que la han conocido. Tomemos como ejemplo el atentado con bomba en Arene, ella salvó a ambos atacantes incluso poniendo en riesgo su propia vida. Ese pobre chico. No puedo imaginar lo que pasó. Exactamente. Pero incluso después de que intentó matarla, ella lo perdonó y lo dejó ir. Por lo que he oído, ella le dio un apartamento y un estipendio junto con los otros refugiados arenianos. Es tan imposible creer que uno de sus guardias se enamoraría de ella. Ella es demasiado joven. Bueno, al menos lo era. Él se rió entre dientes. La gente crece rápido en tiempos de guerra, dicen. Pero no me refiero románticamente. Es una figura inspiradora e increíblemente carismática. Atractivo también, si quieres añadir eso a la mezcla. Ella arqueó una ceja. ¿Estás buscando una novia en tiempos de guerra, HMMM? ¿Por qué debería hacerlo cuando tengo a la mejor chica en mis brazos aquí? Buena respuesta. Estaba a punto de besarlo pero notó algo a lo lejos. Oh, ¿qué es eso? Miró en la dirección que ella le indicaba. ¿Eso es un incendio? Creo que es. ¿No es ahí donde están las oficinas de TVD? Miró a su alrededor, preocupado. Tenemos que encontrar un teléfono. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, camiones de bomberos con sirenas a todo volumen llegaron desde la esquina hacia el lugar. Vehículo tras vehículo se apresuró hasta allí mientras ellos se paraban contra una pared para mantenerse fuera del camino. Él asintió con firmeza. Supongo que no necesitamos ese teléfono, ¿eh? Parece que los bomberos lo tienen controlado. Bien. Pero qué, amor, ¿no llegaron aquí demasiado rápido? Mientras los bomberos hacían todo lo posible para apagar las llamas, pocas personas prestaron atención a las figuras en las sombras con grandes libros metidos bajo el brazo que se perdían de la vista al amparo de la noche y la confusión. Notas de autor. Lea Nome de Bill Withers fue escrita cuando pensaba en crecer en un pueblo minero de carbón muy pobre donde la gente tenía que depender unos de otros para sobrevivir. No tenía idea de esta historia cuando elegí esta canción para este capítulo y solo me enteré más tarde. Y ya están los votos. Por un margen de 2-1, todos ustedes muestran una necesidad profunda y constante por Tanya/Pokémon. Después de terminar Tanya/Aliens, empiezo a trabajar en eso, aunque paso mi viaje planeando, tal vez ya comencé,